Hola queridos amigos, realmente es un gusto poder iniciar este nuevo año con ustedes un año más. Así que les decimos feliz inicio de año y quería que podamos meditar un poco en algunos versículos para poder tener en cuenta qué es lo más importante que tenemos que tener en este año. Y vamos a leer Mateo 6, el versículo 25 que nos dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y creo que aquí está la clave que nosotros tenemos que tomar en cuenta este año, que podamos poner en primer lugar a Dios, a Jesús, y podamos estar cada día en comunión con Él, porque Él va a suplir cada una de nuestras necesidades. Y nosotros, con nuestro programa Dilo al Mundo, queremos inaugurar hoy una sección que se va a titular Cuéntanos tu historia. Que aquí vamos a estar compartiendo con ustedes diferentes testimonios de diferentes personas que nos van a presentar sus problemas, sus dificultades y también cómo Dios ha estado en sus vidas presentes. Y estoy segura que va a ser de gran bendición para ustedes porque cuando nosotros escuchamos la experiencia de otras personas y de cómo Dios pone su mano en la vida de otros, eso nos alienta a nosotros confiar en el Dios que todo lo provee. Y para este primer programa queremos dejarlos con este primer testimonio de Kerry Ann Chambers. Ella actualmente se encuentra en Estados Unidos, Nueva York, y está con su esposo cuidando diferentes iglesias. Pero antes de que ella se fuera, pudimos grabar este testimonio, estas vivencias desde su nacimiento hasta el momento que hicimos la entrevista. Y en este momento queremos compartirlo con ustedes, porque estoy segura que va a ser de bendición para cada uno. Y en el día de hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a una persona que ustedes, si siguen la programación de la Red de Venir, conocen bastante, la han visto bastante con nosotros, es de la casa, pero quizás nunca hemos conocido su historia, el testimonio detrás de ella. Estoy hablando de Kerry Ann Chambers, muy bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, querida Loreto. Es un gusto estar aquí contigo, no solamente trabajar contigo, adorar contigo, compartir contigo y tu familia, pero también ahora tener un tiempo especial para conversar. Y también un gusto, por supuesto, compartir con la audiencia. Sí, y es algo hermoso también poder compartir este espacio, porque sos una persona que aprecio mucho y de las comidas vegetarianas más ricas que he comido ha sido en tu casa, así que ¿Qué les delicioso. parece eso, hermanos? Quizás nunca te han visto en esa faceta de cocinera, pero Sí, muy rico. Quizás en vasijas de honra no se dio, pero cocinas muy rico, Kerry. gracias, gracias. Y bueno, algo que a mí me gustaría comentar con ustedes para iniciar es justamente un versículo que se encuentra en Marcos 5:19 que dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Bueno, aquí está hablando en el contexto de un endemoniado que había recibido la sanación, la sanidad, y él quería irse con Jesús, pero Jesús le dijo, no, ve a contarle a los tuyos los milagros que Dios ha hecho en ti. Correcto. Y al ser de la casa, nos gustaría que también sea esta la oportunidad de que contés con los tuyos, a los Amén, tuyos, amén. lo que Dios ha hecho en tu vida. Así que Amén, es un gusto. La verdad que cuando uno empieza a ver un poco hacia atrás, uno puede ver la mano del Señor en todo lo que hace. ¿No? Y el hecho incluso de estar sentada aquí en este momento contigo, quizás es algo que ya el Señor ya veía de antemano, pero que es ahora el momento donde el Señor nos hace reflexionar. Yo creo que ese es el poder de los testimonios.
que tenemos esa oportunidad de reflexionar en la bondad, en la soberanía y la guía de Dios en toda nuestra vida. Sí. Y también a mí me gustan los testimonios porque fortalecen la fe de las personas. Totalmente. O sea, las personas que escuchan, a uno, a la persona que comparte le hace recordar cómo Dios te ha bendecido hasta aquí. Pero a las personas que escuchan le hacen decir, bueno, si Dios la protegió, si Dios la acompañó, a mí también me puede acompañar. Exactamente. Y es justamente ahí que yo quiero iniciar, donde inició todo. Y Claro. te quería preguntar, ¿dónde fue que naciste y qué recuerdas de tu infancia o cómo describirías tu infancia? Bueno, yo nací en Kingston. Yo nací en Jamaica y crecí en Venezuela. Crecí en Caracas. Entonces, mi infancia ha sido 100% caribeña, de un lado y del otro, ¿no? Pero sí, una infancia muy linda. Yo crecí con mi papá y mi familia paterna, pero sí con mucho cariño. Digamos, yo llegué a ser la primera nieta, la primera bisnieta, o sea, era como el juguete de la casa, la verdad. Entonces recuerdo eso con mucho tesoro. También había mucha disciplina en mi casa, sí, bastante orden, bastante principios. Entonces veo un hogar que principios son importantes. Sí, Y eso creo que no solamente me ha ayudado en mi vida personal, pero también a entender más la fuente de esos principios, que al principio no sabía de dónde. Sabía que era lo aceptable, lo correcto, pero después de dónde derivan esos principios y por qué esos principios, eso viene después, cuando ya llego a conocer el Evangelio. sí. Y te quería preguntar, ¿tu papá entonces es jamaiquino? No, mi papá Es era venezolano. venezolano y mi madre era de Jamaica, Y ahí se conocieron en Jamaica y sí, ahí fue que naciste, pero luego tu papá te llevó a a Venezuela, Venezuela y ahí viviste con tu exactamente. papá y Yo nací delicada. Yo nací, mi mamá tenía 6 meses de gestación, yo nací con 2 libras, aunque no lo crean. Sí, me puse unas cuantas más, pero sí, y entonces, de hecho mi nombre, cuando, o sea, yo nací, mi papá tenía que firmar el certificado de nacido no vivo o un stillborn. Em, entonces, de tan grave que estaba la situación de cuando no, es que yo naciste. no reaccioné. ¿No No, no, reaccionaste? nada. Entonces, mi padre, claro, la enfermera le dice a mi papá, es una niña, pero necesitamos llenar el formulario de que es una niña y que ha nacido no viva. Entonces, ¿qué nombre? Le tenemos que poner un nombre. Y mi papá dijo, pero ¿qué nombre le voy a poner si igual no tiene caso? Sí. Entonces, usted escoge el nombre. Y la enfermera puso Carrie Ann, que es mi nombre. Entonces uno de los doctores que estaba allí oró por mí y aquí estoy. Wow, o sea, fue un milagro desde tu nacimiento. Sí, Eso no lo sí. sabía, qué interesante y Y qué hermoso, años, ¿no? años después tuve la oportunidad, ese doctor, de ya ver a esa bebé. Guau, o sea, fuiste un testimonio para él Sí, él no lo también. podía creer porque, claro, mi padre no era de Jamaica, entonces, y era joven, etcétera. Y el caso era bien particular. Sí, después como yo había reaccionado. Entonces eso como que siempre quedó en la memoria de esos doctores. Sí, Pero más de 20 años después yo vuelvo a Andrews. Yo nací en el hospital adventista wow. en Jamaica, en Andrews Memorial. em, y precisamente un tío de mi esposo le dice, ¿cómo te llamas Carrie Ann si has crecido en Venezuela? Y Carrie Ann es un nombre muy jamaiquino, o sea, es muy, muy caribeño. Sí, Y entonces, no, es que yo nací aquí, yo nací en este hospital. Y estaba cerca ese doctor, pero ya viejito. Y él volteó y dijo, dime tu nombre. Y ahí fue cuando le dije, yo soy Carrie Ann. Y él decía, ¿tú eres la bebé? qué Después de lindo. muchos ¿Y años. cómo fue que reaccionaste? O sea, porque habías nacido sin reaccionar Claro. y luego qué pasó. Bueno, después mi padre dice que ellos oraron. Mi padre no, él no profesaba, mis padres no eran cristianos.
Pero él, claro, decidió en el momento porque no, o sea, no era ateo tampoco. Si, Entonces, si una existe, oración, no pierdo exacto, nada. no voy a perder nada. Y los médicos se reunieron a orar por él y a orar por mí. Entonces, que fuese la voluntad de Dios si yo tenía que fallecer o no. Y a los 5 o 10 minutos yo empiezo a reaccionar. Wow. Entonces, de ahí fui llevada al hospital de niños para estar allí interna. Internada, Claro, como unos 4 meses, en una incubada. incubadora, Sí. como por 4 meses. Y tu mamá se queda en Jamaica. Así es, sí. Okay. No, no fue que falleció cuando naciste, No, sino... no, mis padres se separan Sí, y entonces mi padre me trae a vivir con él. está bien. Y ahí te quería preguntar si, bueno, nos mencionaste un poquito de eso, pero tus papás no tenían ninguna religión. ¿En tu casa se No, practicaba alguna religión? ¿Ibas a alguna bueno, iglesia de vez en en mi cuando? hogar paterno, yo crecí en Venezuela, entonces éramos católicos. Que la eh, mayoría ya es claro, católico, ¿no? sí, sí, fue un colegio de monjas eh, a las cuales estoy agradecida porque inculcaron la disciplina necesaria, ¿no? Pero era lo que yo conocía. em, y bueno, así crecí, ¿no? No era algo, mis padres no eran los más devotos en el sentido de asistir a la iglesia cada domingo, por ejemplo, Sí. o esto, pero sí tenían sus propias formas de observancia propia, ¿no? De Y los al haber católicos. estudiado también en un colegio de monjas, quizás ahí tenías alguna formación religiosa que te Sí, impartían. ¿Hiciste sí, la primera comunión y ese tipo de cosas? sí, fui hasta catequista Eso, cuando recordaba, era sí. jovencita. Era la parte de servicio social que yo hacía, porque siempre me gustó enseñar, entonces yo hacía catequismo. Pero sabes, algo que era, o sea, que es curioso, porque yo hacía catequismo, yo estudié toda la vida en un colegio católico, teníamos la materia de religión, pero yo no sabía que en la Biblia había un libro llamado Esther, por ejemplo. Wow. Siendo Sí. catequista, enseñándole a los niños, por No, ejemplo. no conocía muchísimas cosas de la Biblia, yo no conocía. Y allí, en esos lugares, quizás se estudia lo que está escrito que dice la Biblia y no la Biblia en sí, o por qué es que No, es desconocías que quizás esos detalles, te dan como unos folletos, que ya ¿no? tiene como Que ya está todo Mateo, digamos, y una lectura exactamente bíblica y ya. Y la interpretación que la iglesia dé, ¿no? y no Sobre ese tenías un texto. libro, la Biblia no tenías. No, yo tenía una Biblia, pero que nunca se abría. Estaba Sí, estaba allí, de pero decoración. era de decoración, realmente no se abría. Entonces era solamente daba los folletos. Em, Igual cuando uno iba de repente a las misas, daban unos folletos con algunas lecturas, pero no había un llamado de que tienes que abrir la Biblia por ti mismo. Sí, para conocer. Eso después, cuando yo ya entiendo lo que es el protestantismo y la libertad del protestantismo, la importancia de la Biblia y la relación del creyente con la Biblia, entonces se convirtió en un agente catalizador completamente de cambio, pero al mismo tiempo también de deleite. Entonces, sí, ahora mi Sí. Biblia conmigo y yo con mi Biblia, ¿no? O sea, es distinto. Y después tu papá forma otra familia, ¿tenés otros hermanos Sí, también? tengo también hermanos por parte de mi madre y también de mi padre. Y los conoces y Sí, compartiste con ellos también de sí. infancia y tu compañía. Y, y después del colegio, que ahí ya nos comentaste un poquito, ¿cómo eras quizá en el colegio? ¿Te iba bien o eras un poco Mira, traviesa? a mí me salvaba las buenas notas. Sí. Era tremenda, pero me salvaba las buenas notas. Entonces, ¿Te gustaba conversar o sí, y era bien hacías travesuras conversadora, también? era la que si había que exponer o había que hacer algo, ya, que Lo arriba, ¿no? O hacías. sea, no, nunca he tenido problemas de eso, pero este, sí, era bastante amiguera. Y eso decían las monjas, ¿no? La monja decía, a ti se te salvas la buena nota. Wow, Siempre me gustó la lectura, es uno de mis deleites, es leer. importante. Entonces siempre me incliné por esas áreas, ¿no? Me gustaba la literatura, me gusta la literatura, no he dejado de amar la literatura.
Las geografías, las ciencias, la historia, los idiomas también. Por eso mismo que me gustan mucho las letras. Me gusta todo lo que tiene que ver con comunicación y cultura humana, o sea, el entender a los demás y compartir con Sí, los otros. sí. Entonces, los idiomas también eran parte de eso, que también me gustaba. Matemáticas la llegué a querer, pero hay No era mi otras, favorita, pero pero bueno, la llegué a querer, la llegué a sí. entender. Pero ¿sabes cómo la llegué a querer? Cuando entendí que los números son un lenguaje. Mira qué interesante. Entonces, es un lenguaje. Claro. Y hay que buscar también el punto en el que quizás nos llegue a convencer o a gustar las cosas que no nos Correcto. gustan, ¿no? Entonces, siempre de aprender, nunca he perdido el gusto. Qué lindo. De hecho, es algo que yo anticipo en el cielo, Sí, vamos a aprender porque va a haber eternamente. aprendizaje sin inhibiciones. Sí, Sin inhibiciones. qué Va a hermoso, ser qué fantástico. hermoso, Así que yo exactamente. eso lo estoy anticipando desde ahora. Y eso te quería preguntar en esa línea, que te gustaba la lectura y todo, pero ¿qué llegaste a estudiar en la Ok. universidad? ¿Estudiaste en Venezuela? Sí, ¿Continuaste en Venezuela sí, ahí? yo continué en Venezuela. Ahí estudié relaciones internacionales. Hice también economía internacional y economía de hidrocarburos. Entonces, eso era lo que yo hacía. Esa era mi área. ¿Y llegaste a trabajar en Sí, ese? sí trabajaba en esa área. Pero luego eh, todo cambió, vino un giro de 180 grados. Pero algo que sí es importante notar, que uno, lo que te digo, con el paso del tiempo es que uno ve cómo Dios va obrando y Sí, cómo Dios va orquestando las cosas. sí. ¿Por qué? Porque a veces uno piensa entonces, si ahora hago esto, ¿por qué hice aquello? O por qué, por ejemplo, yo de muy jovencita, así como le da a mi hija, yo trabajaba con mi madre y yo era su asistente y después trabajaba mis padres trabajaban en una clínica, entonces yo también aprendí la Porque tu parte de papá era administración, ginecólogo sí, y entonces y tu mamá, o que pediatra, vos le decís tu mamá, es sí, con la que se mis casó tu padres de papá después. crianza, sí, mis padres de crianza, Y ella es pediatra. sí, Ella es pediatra, sí. exactamente. Entonces, eh, con ellos aprendí otras cosas, ¿no? Aprendía de administración, aprendía de esto, aprendía de lo otro. Y cada una de esas experiencias, eh, más adelante, tenían un punto Sí, específico donde aplicar. Entonces, algo que yo he aprendido a lo largo de la vida es que todo lo que uno aprende tiene un propósito, sí, que quizás en el momento no lo ves, o a veces crees que es algo que tú haces de tu día a día, sí. pero que después el Señor utiliza eso como parte de ese equipamiento para la obra que tenga lista. Claro, cumplir el objetivo por el cual te creó, Exactamente. sí. Es Entonces, con el impresionante eso. tiempo y en las circunstancias que Él determina, ahí es donde vas a empezar a ver la aplicación de todas esas cosas. Sí. Y vos hoy en día ves dónde Sí. aplicaste Y, y, esas enseñanzas quizás y en... es algo que, digamos, ya después eh, que me caso, etcétera, que ya tengo mi experiencia de conversión, mi trabajo cambia en 180 grados. Y entonces decía, pero ¿cómo voy a aplicar esto? Ahí es donde el Señor empieza a ver y empieza a mostrar cada una de las áreas en las cuales se iba a aplicar. Sí, Entonces yo siempre, sobre todo a los jóvenes, les digo, no desperdicien oportunidad para aprender, porque cualquier usted no cosa. sabe en qué momento el Señor va a utilizar eso como una herramienta para Sí. equiparte para su Es obra. como si alguna persona esté caminando y se encuentra herramientas por el camino y luego, y no sabe para qué las guardó, pero en un momento las llega a necesitar. Exactamente. Y qué maravilloso es eso. Y ahí te quería preguntar, ¿cómo fue? Pero antes de eso, una curiosidad que me dio, ¿cuál era tu nombre? ¿Kerrian? ¿Cuál era tu apellido De antes de soltera, Chambers? Sí, mi nombre es Carrie Ann Blanco Cohen. Blanco Blanco Cohen. Cohen. Coel. Cohen. Y luego cuando te casaste, ahí ya Kerrian Sí, Chambers quedó. Chambers. Sí.
Y ahí te quería preguntar, ¿cómo fue que llegaste a Jamaica? ¿En qué momento? ¿Después de la universidad fue? Sí, ¿Y cómo fue que decidiste ir a Jamaica bueno, después? yo siempre, por supuesto, mantuve contacto con mi familia materna y con mi madre, pero nunca vivimos juntos. Sí visitaba a mi madre y a mis hermanos, em, pero no tenía esa cuestión de que yo pasara tiempo con ellos. Entonces mi hermana, una de mis hermanas me dice, es tiempo de que pases tiempo aquí también, ¿no? Entonces dije, bueno, está bien. Y yo en ese momento estaba trabajando, estaba estudiando también la maestría. Dije, bueno, pero yo no voy a estar sin hacer nada porque no podía estar sin hacer nada. Yo era la persona que se levantaba temprano hasta la noche, ¿no? Entonces dije, bueno, está bien, voy a hacer un curso avanzado del idioma mientras que estoy allá y quería hacer algo en finanzas mientras que estaba allá. Y así se dio la oportunidad de ir. ¿Vos ya sabías hablar inglés Sí, tenía o una cosas buena base. básicas? Sí, Tenías tenía buena una base, buena base. pero querías perfeccionarlo allá Sí, en Jamaica ajá. entonces. Y Y ahí como iba a fue estar que con mi familia, pues bien, aprovechar a estudiar también. ¿Y claro. cuánto era tu plan ir primeramente? 6 meses, 6 meses. ¿Y cuánto fue que te quedaste al final? 8 años. Guau, Mi papá no me dio permiso para ir otra vez. guau, claro, ¿no? No me imagino, wow. Y ahí fue que conociste a Mark, Así al es. pastor Mark Sí, Chamba, sí. así es. ¿Y cómo fue ese? ¿Fue en las clases de Bueno, inglés o fue eh, en otro entorno? sí, era en el mismo instituto. ¿Por qué? Porque Mark era profesor, no mi profesor, ¿no? Yo estaba con otro profesor que daba mi curso, el curso de maestría. Pero para la evaluación, ellos cambiaban los profesores. O sea, el mismo profesor no te evaluaba, Sí, evaluaba otro. era como un plan para que no sea, como que tenía la confianza y qué sé yo, que sea Claro, una mejor evaluación, una claro, más objetiva más quizás. objetivo. Sí. Entonces, ellos lo que hacían era que también preparaban, era una entrevista oral, ellos preparaban la entrevista de acuerdo al área de interés de la persona. Era como Em, si dieran una entrevista, una exposición de un tema sí, específico. no, el tutor te empezaba a preguntar temas. Entonces, por ejemplo, en mi caso, la mayoría de las preguntas tenían que ver con el área de política internacional, de economía internacional, de comercio, de Que esas era cosas. tu estudio Claro, universitario, sí. sí, entonces, que era el área donde yo trabajaba. Y entonces, Mark se quedó así. Ahora, Mark estaba allí en ese tiempo, un tiempo corto, porque él recién había llegado Corea, ¿no? de Corea del Sur como misionero. Y de allí iba a retomar sus estudios teológicos. Entonces, mientras que o sea, que se hacía el tiempo para él regresar a la universidad, como él en Corea, él Aprendió algo. evangelizaba como profesor de lengua extranjera en los institutos adventistas en Corea. Entonces le pidieron que por favor que le hiciera eso, porque necesitaban personas que trabajaran de esta forma mientras que él llegaba. Entonces lo hizo. Y él fue la persona que me examinó. Entonces él quedó así como que, ¿y por qué a esta persona le hacen este tipo de examen? ¿Por qué a esta chica le hacen este tipo de examen así? Entonces allí fue que él Le aprendió que pareció yo era interesante. profesora universitaria, que esto, que lo otro, que donde yo trabajaba, etcétera. Ah, Entonces, ok. ahí vos ya trabajabas en la universidad siendo Sí, profesora. sí, ¿Y en también en Caracas. alguna otra empresa o en algún Yo otro lugar? trabajaba, o sea, estudiaba, estaba haciendo mi maestría y además trabajaba en un colegio universitario, era docente. Y también trabajaba con era una especie, ¿cómo explicarlo? Era un asesor en materias petroleras para Medio Oriente. Entonces era con el doctor Nazar al-Shereda. Entonces él tenía esa consultoría y yo trabajaba con él. Wow, qué interesante. Sí, totalmente distinto. Sí, y después, entonces, ahí cuando estuviste estudiando y conociste a Mark le pareció interesante. ¿Y cómo fue que surgió todo
el amor, digamos, que se No, conocieron. eso no surgió, o sea, no había surgido nada, porque él lo que sí hizo fue que me regaló un libro. Entonces me regaló El el Gran conflicto. Conflicto, sí. Me dijo, ¿a ti te gustan estos temas? ¿Conoces de historia? ¿Conoces esto? Entonces yo creo que este libro te va a gustar. Y la verdad, la primera parte del libro a mí me gustó porque habla precisamente de historia. Claro. Entonces el libro me lo terminé en menos de una semana. Wow. Y cuando Mar me iba a preguntar que cómo iba la lectura, yo le Ya dije lo que terminé. ya lo había terminado. Wow. Me dijo, pero no mientas. No, te estoy mintiendo. O sea, ya lo leí. Y después me dio otro libro que fue El deseado de toda la gente. Ese es mi Entonces, favorito. ese libro yo creo que es el que más me gustó, ¿no? Y de allí como que él se dio cuenta que yo tenía cierto interés de conocer. Él me preguntaba sí me preguntó que cuál era mi posición en cuanto a estas cosas y yo le expliqué. Entonces, él en Jamaica, en la misma iglesia de Andrews, en el hospital donde yo nací, pero yo no sabía que esa iglesia estaba allí, obviamente, que Sí. yo no iba a la iglesia. Allí hay una iglesia hispana. Y en ese momento, un amigo de mi esposo, cubano, Pastor Quiroga, estaba precisamente a cargo de la iglesia hispana. Entonces él quería que el pastor Quiroga me diera los estudios en español, pero nunca se dio. Y entonces él empezó a darme los estudios. Y el conflicto de los siglos, ¿qué te pareció a primera impresión? O sea, ¿te gustó la parte de historia? Pero cuando hablas sobre la Iglesia Católica y todo eso, ¿qué impresión te dejó? No me dejó un mal sabor. O sea, yo creo que porque no me sentí ofendida tampoco. ¿No? Por eso mismo que yo tenía un conocimiento de la historia, también tenía conocimiento de la historia de la Iglesia De la Iglesia, Católica. O sea, claro. si uno ve historia universal, tiene que ver Conocerlo, sí. historia de la Iglesia Católica y todo lo que es la época de oscurantismo y todo lo que trajo el protestantismo. Entonces no me pareció ofensivo en ningún momento. El capítulo que más me llamó la atención fue, creo que el 38, que es la escritura tu única salvaguardia, nuestra única salvaguardia. Ese fue el capítulo que hasta ahora es el que más aprecio, Porque porque es el que precisamente da la herramienta, da la llave para llegar al conocimiento de la verdad. es la Biblia. Exactamente. Y que a través de todos los periodos históricos el Señor ha preservado su palabra con ese fin, con el fin de que lo conozcamos a Él, como dice Juan 17:3, y a Jesucristo quien Él ha enviado. ¿Y ahí comenzaste a leer la Biblia en ese momento o todavía no? ¿O cuando ya hiciste los estudios con Sí, cuando Marco? comencé a hacer los estudios, yo creo que algo que a mí, que eso también agradezco, la forma en la cual fui instruida o guiada, ¿no? De alguna manera. Yo no hice ninguna de La fe estas, de Jesús o no, alguna cosa así de no, resumida, chiquita, específica. no. De hecho, mi esposo tiene un método que es a través del libro de Génesis. Entonces, esa es la forma como él evangeliza. Entonces, el primero te va a hablar de la Biblia Y te empieza a y, hablar de Génesis. a partir de Génesis 1 de adelante. Y ahí tú vas a encontrar todos los puntos doctrinales, absolutamente todos. Los primeros, sobre todo los primeros 4 capítulos de la Biblia, tú puedes ver todos los puntos de doctrina. Eso más adelante también he aprendido yo y lo hago con niños, utilizando los 4 primeros capítulos de la Biblia. Y entonces creo que eso fue lo que dio realmente pie e interés a seguir estudiando. Si yo creo que hubiera venido a mi persona, y creo que Dios obra De acuerdo a las de acuerdo a personas, la a persona, las necesidades de y la de acuerdo a persona. las necesidades de la persona. Pero yo creo que si a mí me hubieran venido con una tarjetica y decir, marque aquí o esto, yo hubiera dicho adiós. No me venga a buscar, por No, no, favor, no es porque para mí. no es para mí. Entonces, el método fue ese y eso me gustó y fuimos progresando en ese sentido.
O sea, comenzaron a estudiar más de la Biblia, de profecías quizás, o no. Sí, también, también. ¿Y qué decía Porque tu? una vez que llegamos a Sí, Génesis 3:15, entonces ahí tú tienes la primera proclamación del Evangelio claro, y también de lo que es la profecía dentro de la Biblia. sí. Y ahí te iba a preguntar, ¿y qué decía tu familia cuando comenzaste a estudiar la Biblia y comenzaste Ujú. a ahondarte quizá en estos temas Claro, de una religión específica que quizás no tenían relación tu claro. familia? Bueno, al principio no lo veían mal, o sea, no veían mal que yo fuese a la iglesia o que tuviese amistades de gente de la iglesia porque consideraban que eran personas sanas. De hecho, a mi familia le gustaba que la mayoría de las personas con las cuales yo me relacionaba eran personas que no tomaban, que no fumaban, o sea, que Que eran no iban a personas, sí, fiestas. que eran personas sanas, que estaban en un ambiente de familias siempre. Entonces eso no lo cuestionaba. Ahora ya después cuando ya empieza el llamado del Señor y la situación se torna más seria, entonces, o sea, tú realmente estás abrazando estas ideas, o- pero al fin y al cabo hubo un margen de respeto. Sí, Por años quizás no lo compartieron todo lo que yo abracé en ese momento, pero sí hubo un marco de respeto. que eso es muy importante. Sí. ¿Y cómo fue entonces que llega a ser, digamos, ya ese de haber sido tu instructor bíblico a ya tener una relación o ya una amistad, una relación de noviazgo con el pastor Mark? ¿Cómo fue que inició toda esa Bueno, parte? la verdad es que, o sea, para mí nunca pasó por la mente, ¿ya? Porque como siempre andábamos en un grupo de personas y todo, nunca me pasó por la mente, pero a él sí. Y él ¿Te estaba gustó en él estaba en una lucha muy seria, pero al mismo tiempo tenía la confirmación del Señor de que sí era. Pero el Señor obró con nosotros de una forma distinta. Bueno, en primer lugar, Él nunca mencionó nada de que de... sentía algo No, por ni a jamás. sus amigos, nadie? No, nadie, Wow, nadie. se lo guardo. Totalmente, ¿no? Entonces eso por un lado. Después ya de mi bautismo, entonces es que Él empieza a abrir. Pero Él en ningún momento, no. Pero sí, él dice que tenía una lucha interior. Y o sea, pasó en varias ocasiones que yo creo que tanto para confirmar en él como también para mi persona. Para como que te llame, te comienza a llamar la atención, ¿eh? Sí, o sea, y ver la mano de Dios en todo. Y me acuerdo que una vez, una de las primeras veces que yo lo iba a escuchar a él predicar, si no la primera, era precisamente en la cárcel en Spanish Town, en Jamaica. Y él me había dicho, ¿no? El sábado que viene no vamos a ir a la iglesia, a Andrews, donde íbamos con el grupo de amigos, porque yo voy a predicar en la cárcel. Quiere decir, y yo, cárcel, cárcel, ¿Qué? ¿qué? Y dije, no, yo no voy. Y entonces generalmente los sábados me pasaba buscando a su mejor amigo y su esposa y los niños, ¿no? Esta familia me pasaba buscando. ¿Era Diu? Sí, Sí, Duke Berry, que es sí, como un hermano de nosotros. sí, muy buena persona, sí. Y resulta que veo que ellos no están yendo a la iglesia, o sea, el camino como para ir a la Estamos yendo a iglesia, la exacto. Y le digo, cárcel. ¿y para dónde estamos yendo? Ah, es que Mark está predicando en la cárcel. Ok, sí, Yo no entonces quería ir. yo no quería ir para la cárcel, pero terminamos allí con un grupo de hermanos. Y fue un momento muy lindo. Yo no me imaginaba, pero sí tenía allí una capilla que era utilizada por diferentes iglesias, Religiones, ¿no? Sí, los que iban diferentes quizás y estaban. denominaciones iban. Y entonces ahí se tuvo el culto. Y después del culto, Mar quedó conversando con un muchacho que estaba preso y que era de su comunidad, de su localidad. Y que ese muchacho había conocido a Cristo ahí en la cárcel. Entonces estuvimos hablando con él. Y ya a la salida viene un guardia alto, moreno alto, em, y se nos queda viendo, ¿no? Y se le queda viendo a Mark, y se me queda viendo a mí.
Y él hace así y dice, Dios está en esto. Y Mar pensaba por dentro, ¿y quién es este para decirme esas cosas, no? Y dice, ya, salgamos. Porque él nunca me había dicho nada. Jamás me había Y no va a mencionado arruinar nada. todos mis planes, dice. No, él incluso molesto, ¿no? Le dice, qué Porque estaba luchando y atrevido. encima le dice eso. Exacto, Es mira qué como, atrevimiento. Pero cuando nos despedimos ya del guardia que estaba de turno en la entrada, le decimos, y el otro guardia le dice a Mark, el que estaba allá, en la otra garita. Y él le dice, ¿cuál guardia? ok, Yo soy el único guardia. No, el otro guardia que estaba allá en la otra garita. Aquí no hay otro guardia, el guardia soy yo. Entonces ahí Mar tomó nota y dijo, ok. no, bueno, ya Entonces no voy a estar seguimos. tan enojado. Sí. Y así como esto tuvimos después también manifestaciones que no eran normales. Normales. No. Y ahí te iba a preguntar también, ¿cuánto tiempo estuviste desde que hiciste los estudios hasta que te bautizaste? ¿Cómo fue esa tomada de decisión para ti? Casi un año. Casi un año. Mm, otra cosa también, siempre íbamos a cruzadas evangelísticas, ¿no? A campañas o cruzadas evangelísticas. Y yo me acuerdo que más de una vez alguna persona dijo, pero ya está latina, ¿no? Es Ya el está momento a latina, es el momento. bautizarse, Tenemos el cambio de ropa. la túnica. La túnica, sí. Y yo decía, pero este realmente piensa que yo me voy a meter ese chapuzón así nomás. No. Yo ya cuando vi ok, estoy en esto, hice arreglo para mi propio bautismo en mi iglesia local. Ya lo Entonces que, me bauticé allí también en Andros, en el hospital. wow, Y me qué casé maravilla. en Andros. Naciste 2 veces en el mismo lugar. Exactamente. Wow, y tu casamiento también. Allí también. Qué lindo. Y, y cuando algo que me mencionabas era de que racionalmente te cerraba la religión. Ujú. Era algo que, y por eso habías tomado la decisión de bautizarte, ya te habías bautizado, pero todavía no habías tenido un encuentro personal con Jesús. No, yo creo que al principio eh, la Biblia dice que los demonios Creen y creen tiemblan. y tiemblan. ¿Sí? Entonces no era por falta de conocimiento. Cualquier persona puede tener conocimiento. Sí. Y una persona puede estar de acuerdo, puede asentir y decir, sí, estoy de acuerdo con esto. ¿Te parece que esto está en la Biblia? Sí, está. Es lógico. Sí. Pero lógica y tener un cierto cúmulo de conocimiento no necesariamente es equivalente a una conversión o a una obra de regeneración. Un renacimiento realmente, un Completamente. verdadero Sí. renacimiento. Porque tú puedes asentar intelectualmente, puedes Sí, tener fe de es algo demonio. racional, sí. Es más, yo creo que yo no llegaba a la fe de demonio porque yo solamente creía. No Todavía no temblaba. temblaba. Entonces, sí tenía una idea de Dios, no era atea, entendía que era lo correcto, lo que no era correcto, pero de allí realmente a tener ese encuentro de quién era yo realmente delante de Dios. O sea, la condición de pecadores que tenemos Correcto, delante de Dios, ¿no? correcto. Y sobre El todo cuando tú convencimiento. creces en un hogar donde se te inculca qué es lo correcto. Entonces, tú sencillamente sigues y dices, claro, es lógico, Sí, es lo normal hacer eso. ¿no? Pero no te das cuenta que aún haciendo lo correcto, sin reconocer tu condición, estás Sos cometiendo ciego, un pobre y pecado desnudo. peor. Exacto, porque estás tratando de resguardarte en tu propia justicia. Y no vas a reconocer tu condición y la necesidad de Jesús. Exactamente, Y ahí nunca se va a poder avanzar, digamos. correcto. Entonces, sí, me bautizo porque estoy de acuerdo con este cúmulo de doctrinas o con estas acertaciones, Me pero, parecía que habían evidencias claro, suficientes en la Biblia. suficientes para respaldar eso Sí, y que era plausible sí. hasta que el Señor tuvo que tocar mi hombro.
La puerta del corazón. Claro. Y antes de que lleguemos a ese punto, me gustaría preguntarte, em, ¿por qué decidiste quedarte en Jamaica después porque ibas ahí por 6 meses Claro, y hasta aquí ya vas un año y todavía seguís en Jamaica, claro. te bautizas? ¿Por qué decidiste quedarte? Bueno, en parte, uno por mi relación con la familia, dos porque empezaba a ver como que otras cosas, otros horizontes. Yo creo que yo necesitaba ese tiempo. Y después también por lo mismo que estaba pasando en mi vida espiritual y personal. Entonces como que todo obró para que yo me quedara. Sí. Sí. Y ahí, ¿cuándo inician ya formalmente la relación con el Ujú. pastor Mark? Ahí ya después de que te bautizas, Ujú. ahí comienza Mark a Sí, ya ahí mandar ya, sus flechazos. claro, ya allí ya él se siente más libre, ¿no? Claro, dijo, bueno, Entonces, ya se bautizó, que no sea por sí, mí, no sea por una exactamente. relación, sino por una decisión de ¿Sabes qué? ella. Algo que yo pienso que en ese sentido, es algo que Mark no solamente hizo conmigo, es que lo hace con cualquier persona con la que él estudia o cualquier familia con la que él trabaja. Por ejemplo, yo cuando me caso con Mark tenía muchos años de ser vegetariano, ¿sí? Y Mark jamás me dijo, Tienes que ser tú vegetariano. tienes que hacer esto o no tienes que hacer esto, o tienes que quitarte esto, o tienes que ponerte esto. ¿Por qué? Porque él piensa en la filosofía de que el Espíritu Santo es Sí, el que hace va la a obra. convencerte. Exactamente. Entonces le digo, yo no quiero ser la persona que diga, aquí tienes que hacer El esto. Espíritu Santo. Yo no quiero hacer el trabajo del Espíritu Santo. Y entonces en ese sentido él tiene esa sabiduría. Em, y que es algo que entonces que es genuino y perdura, porque uno lo ve con el resto también de las personas con las Sí, que hemos trabajado por años, mantienen los estándares sí, igual, pero ahora lo hacen por convicción, no por imposición. sí. Y porque el Espíritu Santo convence y te muestra de que es así. Claro. Entonces, creo que eso me ayudó mucho, el estar con un tipo de personas de ese tipo. Y entonces ahí comenzó a mandar sus Sí, ahí ya empezó, flechazos, ya los te invitó a flechazos, salir, las cartas. ay, Entonces, carta, sí, era de cartas, ¿no? romántico. Era romántico. Sí. Y entonces, bueno, ya nos casamos. ¿Y qué fue lo que te convenció, además de quizás ese momento? ¿O qué pensaste quizás en ese momento cuando ese guardia, que no era un guardia, Ujú. yo imagino que podría haber sido un ángel, les dijo de que ahí estaba Dios? ¿Qué se te vino a la mente? La verdad, a mí me extrañó, Fue pero como, como que no le puse atención, ¿no? Mi hijo siempre dice, mamá, tú eres muy sanguínea. Entonces, como que no le puse la atención. Pero después al final, cuando nos dimos cuenta de que solamente nosotros dos habíamos visto a esa persona, porque Mar me preguntó, ¿tú viste al guardia? Y dije, sí, sí, yo lo vi. Ok. Entonces, ahí fue donde yo empecé a pensar, entonces, realmente Dios está en esto. Y con las diferentes manifestaciones que tuvimos a lo largo. eh, ¿alguna de, otra que quizás mira, yo me querrás acuerdo una comentar? vez estábamos caminando, yendo precisamente a la iglesia, era un sábado de tarde, estábamos yendo al culto de jóvenes. Y donde está la iglesia del hospital, cerca hay un semáforo, ¿no? Y entonces cerca de ese semáforo hay jóvenes que limpian los parabrisas, ¿no? Así como hacen Como aquí, en muchos lugares sí. de Latinoamérica, allí también. Pero nosotros estábamos o sea, como que en la acera opuesta a donde este chico, y de repente él empezó a saltar y a decir, alabado sea Dios por esta pareja, alabado sea Dios por esta pareja, alaben al Señor por esa pareja. Un chico que era, no sé, En y condición de en calle. condición de calle. Y nosotros nos quedamos a decir, ¿y esto qué es? ¿Y ahí ya eran novios o todavía Sí, no? ya. Y entonces nos quedamos así, me decía, camina, camina, camina a la iglesia. Pero como esa, muchas otras cosas. Donde Wow. íbamos, el Señor daba la certeza de que sí, de que era real.
¿Y qué fue lo que te hizo aceptar una relación con él? Mira, yo creo que en parte, eh, ¿sabes? Y es algo que yo siempre converso con las jóvenes. Que es muy importante, por eso. Sí, tener una idea de quién estás buscando. Entonces, sí, obviamente Dios estaba apuntando claramente de que Él estaba en el medio de esto. ¿Sí? Pero aparte de eso, Mar tiene, ¿no?, ciertas cualidades que para mí son importantes. Y no solamente él, también su familia. Por ejemplo, yo siempre de muchacha decía, mira, yo no voy a estar en ninguna familia si las futuras suegras no me quieren. No importa si es Superman. No, no, ahí no es. Ahí no es. ¿Por qué? Porque uno se casa con la familia. Sí, Si veo que los valores y principios de esa familia no son compatibles con los míos, tampoco, ahí no es. Entonces, pero cuando también veía sus propios valores, Marca es una persona bastante protectora, es una persona que eh, protege, cuida, nutre. Entonces, ese tipo de cosas también me llamaba la atención. Y con su familia, su mamá es muy parecida a la mía. Él es muy parecido a mi papá. Entonces, sí, entonces tenía todas las eh, yo entré a la familia sin ningún problema. O sea, se entendían bastante Nos bien, digamos. entendíamos bastante bien. Y hasta ahora, ¿no? Sí. Este, es muy lindo porque su familia es mi familia. No hay esa cosa de que porque ella es la Ah, que vino nuera. la suegra, que no, No, no. no, 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 Sí, es no. muy importante Muy eso para importante. todas las Entonces yo jóvenes eso tomar en siempre le digo a las cuenta. jóvenes que tengan idea de qué es lo que están buscando. Sí, Y el Señor entonces va a actuar de acuerdo a eso también. claro. ¿Y cuánto tiempo estuvieron de novios hasta que se casaron? Un año. 1 año. ¿Y luego te propuso matrimonio? ¿Cómo fue esa propuesta? ¿O fue, te casás conmigo? Sí, yo a veces le digo, Mar, tú me propusiste. Él me dijo, sí, yo te propuse matrimonio. Pero yo creo que lo que sí nos acordamos más los dos es cuando él tuvo que llamar a mis padres, a mi familia. Para avisarles Claro, que para ya. O sea, claro, ellos formalizar, sabían que nosotros teníamos una relación, pero de allí a decir, a formalizarlo. claro, o sea, Me voy a no casar queremos, con él. claro, y ahí la cosa era distinta. Y, y me acuerdo, él decía que él ayunó, que él oró, que todo, ¿no? Pero igual fue recibido con mucho cariño Qué en lindo. mi casa. Entonces, todo se manejó de una manera Correcta correcta. Sí, y no, y sin sufrimiento, y sin simple. lágrimas, sin... Eso es otra cosa. Sí. Nuestro matrimonio fue bastante simple, muy sencillo, pero muy lindo y lleno de pura amistad. Bueno, y ahora quería preguntarte en ese sentido, ¿cómo fueron los primeros años de matrimonio? Mira, ¿Qué? fueron años de desafíos, fueron años de bastantes de retos, de ajustes. Y yo creo que a pesar de que ambos entendíamos cuál era el propósito de Dios al unir nuestras vidas y para dónde íbamos, sin embargo, el hecho de el vivir, el diario vivir, La convivencia, absolutamente. Y que las tenía sus expectativas, costumbres. no, y las expectativas que cada uno trae a una relación. ¿Qué expectativas tenías quizás? Mira, yo creo que a veces nosotros nos ponemos expectativas que no son tan O reales. sea, me va a dar un abrazo cada Sí, o sea, mañana y no, ¿sabes que uno de los puntos que en esos años, esos primeros años de ajuste, vinieron los hijos, mi esposo retomó sus estudios, o sea, teníamos diferentes retos, porque teníamos retos también como padres nuevos, y también para manejar nuestras finanzas, para todo. Pero el Señor nos fue guiando, ¿no?, en todo ese proceso. Pero yo creo que algo, aunque veíamos la mano del Señor, ¿no?, en nuestras vidas, a veces el egoísmo, o sea, el hecho sí, de que estoy en esta relación, pero en función del yo, sí. ¿sí? Él no Entonces, hizo esto por mí. En vez exacto, de voy a servir por esta casa, voy a servir por... exactamente, exactamente. Y creo que el momento en el que uno tiene los hijos es un momento bastante de eso porque como
una vida entera comienza a depender de vos completamente. Exacto. Y decía, ay, pero no me ayuda con, no sé, con las noches de Claro. desvelo y no sé, tantas cosas, ¿no? Quería preguntarte ahí también, cuando te casaste, ¿cuánto tiempo pasó hasta que nació Johan? No, Johan vino rápido. Como yo. Johan vino rápido. O Entonces, sea, fue en como, el mismo primer año ya sí, teníamos nuestro bebé. Entonces, para poder acostumbrarnos, estábamos recién casados y ahora también con un bebé en camino. Y entonces ajustándonos como pareja, pero también ajustándonos como padres. Entonces ya con Andrew tardó un poquito más, ¿no? Porque ellos se llevan algo de diferencia, unos años de diferencia, unos 2 años y medio. Pero igual, o sea, el ajuste todavía estaba en estaba ahí presente, proceso. estaba en proceso. Y digamos, en la relación que ustedes tenían al principio, los primeros años que quizás fueron difíciles, em, él todavía no había terminado sus estudios, Sí. estaba terminando. Sí. Y vos estabas trabajando en Yo ese trabajaba en la momento universidad, sí. digamos, las finanzas estaban, claro, Claro, con lo vivíamos justo, a lo vamos a decir. justo, Sí, vivíamos a lo justo. Pero sabes que durante este tiempo, y ahí es donde, o sea, hubo varios factores que yo creo que el Señor obró para ayudarnos, ¿no? Uno, nosotros habíamos tenido una muy buena consejería premarital, que eso es sí. importantísimo, porque más tarde es que tú vas a nuevamente recordar, Ay, eso me lo habían dicho. eso me lo dijo el pastor, ¿no? Entonces, Sí, eso viene nuevamente, entonces eso nos ayuda mucho. Lo otro, el tener un ambiente de personas mayores con matrimonios exitosos a lo largo de sus vidas. O sea, qué nosotros lindo. buscábamos ese tipo de tutores, ese tipo de mentores. Que creían en el Exactamente, matrimonio que creían duradero para siempre. exactamente y que también, por supuesto, como todas las parejas del mundo, pasaron por sus altos, sus bajos, por criar hijos pequeños, y etcétera. Entonces, esos mentores ahora también podían guiarnos. Entonces, eso fue una bendición tan grande y es algo que yo recomiendo también a muchas parejas jóvenes. Rodéense no solamente de jóvenes, ¿no? Pero también de otras personas que son maduras en la fe y maduras en experiencia de la vida para ayudar en ese proceso de guía y de caminar. Y ahí creo que hay un punto que nos habíamos quedado antes de que lo dejamos en pausa. Todavía no habías tenido tu encuentro personal con Ujú. Jesús. Sí, estabas racionalmente muy Trabajaba en la bien. iglesia, todo. Sí, ya estabas trabajando en la iglesia en Sí, este sí, punto. sí. En Elena de White, Sí, yo trabajaba en la universidad, trabajaba en el Centro White. sí. ¿Y cuál era tu función ahí? Yo era asistente del director, entonces éramos dos personas, el director y yo, un pastor y yo. Y organizábamos, primero tenía que estar a cargo de la biblioteca, de la bóveda. Yo tenía que llevar también un registro de historia de la iglesia en lo que era en ese momento la Unión de las Antillas Occidentales. Hoy día hay Unión Jamaica, pero en ese tiempo era Unión Antillas Occidentales. Como éramos el segundo centro en Interamérica, porque el primero es el que está en Montemorelos, en la Universidad de Montemorelos, pero este era para habla inglesa, primordialmente. Entonces también mantenemos en comunicación con los otros países de habla inglesa de la división. Organizábamos eventos anuales, organizábamos también visitas a iglesias en distritos, etc. Entonces hacíamos publicaciones también. Y todo eh, eso lo estabas haciendo junto con un bebé chiquitito. con dos, Ay, porque después ya vino, claro, yo cuando trabajé ya, casi 7 años allí. allí. Wow. Entonces, pero como te digo, el Señor siempre, siempre estuvo ayudando. Sí. ¿Y cómo fue tu encuentro con Dios? O sea, en qué punto de inflexión, cómo fue ese encuentro con Jesús? No sé cuánto tiempo había pasado desde que te bautizaste y Ujú. qué fue lo que te hizo mover el piso para decir, no, tengo que hacer algo. Bueno, sabes que a mí siempre,
me llamó la atención algo. Dos cosas, ¿no? Hubo como que dos momentos claves que el Señor utilizó para ese momento. Uno de ellos es porque cuando teníamos nuestro culto familiar, mi esposo, aún a los niños de bien muy pequeños, siempre les habló de su experiencia de conversión. De cómo él tenía 18 años, de qué pasó, dónde él escuchó el Evangelio por primera vez, qué el impacto tuvo en el Evangelio, cómo él respondió al Evangelio. Y para él es algo que es todavía muy vívido. Entonces, desde pequeño, él no solamente le enseñó a los niños las Escrituras, pero qué era esa experiencia y qué era lo que le había pasado. Yo decía, yo no he tenido esa experiencia. Entonces, yo decía, qué raro. ¿Por qué? Porque yo Sí. no. Entonces, eso es uno. El otro punto vino precisamente uno de esos momentos de crisis, donde la parte humana ve siempre los defectos de la otra persona. Entonces, me siento en esta situación porque él es así, porque él está haciendo eso. Porque es más fácil, la condición humana apunta al otro. O sea, Yo me acuerdo que estaba orando un día y le estaba reclamando al Señor. ¿pero por qué eres ¿Pero por así? qué? Hasta que el Señor, ahí fue el momento que el Señor aprovechó. ¿Y qué tal tú? O sea, tú no te has visto, tu problema es que tú no te has visto en un espejo. Tú aún no entiendes de qué estás hecha, pero es tiempo que tú lo entiendas. Entonces yo no puedo cambiarlo a él sin cambiarte a ti primero. Y él es mi hijo, él es mi responsabilidad. Tú no tienes que meterte en eso. Yo No me hay que ocupo hacer la de obra del ti. Espíritu Santo. Exactamente, yo me ocupo de ti. Entonces, lo que sí yo puedo mostrarte es esto. Y empezó texto tras texto tras texto en la escritura. Tú te quejas, pero ¿y tú estás haciendo esto? ¿Y tú estás haciendo lo otro? ¿Y tú eres esto? ¿Y tú eres aquello? ¿Y tú eres ayuda idónea? ¿Y tú eres...? Hasta que le digas, Señor, Ya basta, por favor. por favor. Un ratito que respire. Deja que respire. Pero era la forma en que realmente Dios empezó a desnudar quién era. ¿Y qué libro fue el que te mostró tu condición verdaderamente? Sí, después de eso, entonces yo decía, Señor, pero ok, yo sí quiero cambiar. O sea, quiero que tú me cambies. Yo quiero llegar a tener esta visión de lo que está escrito aquí en este libro. Y el Señor me dijo, bueno, lo primero que tienes que hacer es el libro de Romanos. De hecho, es mi epístola favorita de Pablo, es Romanos. Podría pasar años estudiando romano y yo creo que lo haremos en la eternidad. Sí. Y lo seguirías leyendo y lo seguirías. Exactamente. ¿Y alguna cosa, quizás algún aprendizaje específico de esos momentos que nos querrás compartir, que quizás te quebrantó definitivamente? ¿O o fue antes, digamos, que fuiste quebrantada y le dijiste, bueno, Señor, yo quiero ser lo que tú me estás diciendo, y Dios te respondió a través de ese libro de Claro. Romanos? Sí, o sea, definitivamente el Señor me guió. Me dijo, la única forma en que tú puedas verte es Romanos, pero vas a leer solo el capítulo de Romanos, sin comentario, sin nadie más, La Biblia. tú y yo. Y ahí comenzamos. Y cuando llegamos a Romanos 3, ahí yo dije, o sea, ese era mi retrato. Y yo, wow, no hay ni uno que sea bueno, pero tú te crees buena. Señor, y aquí, y seguíamos leyendo. Y llegamos a Romanos 7. Y así, nuevamente, el Señor, o sea, habría. O sea, tú crees que por lo que tú haces eres justificado, pero nadie es justificado por las obras de la ley. Entonces, si tú no me miras a mí, si tú sigues confiando en esto, estás perdida. En tu forma de guardar la ley. Estás perdida. Sí. Y entonces así me fue llevando. ¿Qué era lo que realmente yo merecía? Lo que merecía era la condenación, la ira de La Dios, muerte porque como yo paga el era pecado. una hija de ira en mi naturaleza.
Entonces, aquella idea de que y yo soy tan bonita, el Señor la tuvo que destruir absolutamente. Digo, no, no eres hija de ira. Y esto es lo que mereces. Y ahí, Pero ¿qué? ya después de que el Señor abre los ojos, digo, Señor, y entonces, ¿no? Ahí fue donde me lleva a Romanos 8, porque seguimos leyendo. Entonces, el Señor dice, el Hay Espíritu esperanza. testifica a tu espíritu que eres un hijo de Dios. Y ya no has recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Wow, eso fue como una liberación en mi vida. Porque era realmente entender que a través de Cristo, que Tenías en la Romanos me oportunidad de dice que ser Dios lo llamado. hizo pecado, porque no fue nada sencillo el hecho de que el unigénito de Dios, el Santo, tuviera que hacerse pecado para rescatar a un hijo de ira. Entonces, cuando el Evangelio realmente viene con toda su fuerza, sí, obviamente el Señor había hecho un llamado efectual en mi vida, ¿sí? Y sí, yo había escuchado el Evangelio, pero nunca había tenido una confrontación con el Evangelio. Y ver entonces que realmente en él es donde hay poder de Dios para salvación. Y ahí te encontraste con Jesús. Exactamente. Entonces fue a través de esas páginas. Entonces allí fue, ¿no? Como que, wow. Y de Y ahí tu vida comienza a tomar otro rumbo. comienza a cambiar. Y comienza también mi experiencia espiritual a tomar otro rumbo. ¿Y eso cómo afectó en tu relación matrimonial? Porque quizás era un momento de Claro. crisis ahí. No, bueno, a medida que yo también iba experimentando estas cosas, iba leyendo, marqueborando. Porque creo que, sabes que hay muchas personas que dicen, ah, el pastor Mar, tan buen maestro, tan buen predicador. Pero yo creo que uno de los dones de Dios es de Mar, que es la oración. Ese es uno de sus Y fuertes. qué A él, poderosa es la a él no le oración. importa arrodillarse toda la noche y orar, clamar. Entonces, ese es su don. Y eso fue lo que él hizo. Él sencillamente oraba. Y fue algo muy hermoso. Hoy día, cuando los dos abrimos las escrituras, conversamos las escrituras, es, es gozoso, es gozoso. Y también ver entonces el equipo que Dios ha formado. Porque allí entonces el equipo ya tenía sentido. Sí, trabajábamos juntos, hacíamos cosas juntos, pero no estábamos en La misma en la sintonía. misma sintonía. Entonces, una vez que el Señor derrama el Evangelio, empieza a cambiar todo. Empieza también a cambiar nuestra relación, porque así como el Señor me dice, tú te estás dando cuenta de todo lo que yo te he perdonado Me mostraba. y tú no puedes extender perdón, tú no puedes. O sea, la relación de ustedes es Cristo y la iglesia, y ya tú has visto cómo yo te trato, aunque no lo merezcas, porque no lo mereces, pero es por gracia que yo lo hago. Y te perdono aunque no lo Entonces, merezcas y te amo aunque no. extiende gracia a la persona que te he dado, trabaja con la persona que te he dado. Y eso, y al mismo tiempo, Dios también estaba obrando en mi esposo, de manera personal. Qué lindo. Entonces, allí empieza un proceso ya donde no solamente hay sanación, pero hay propósito. Y que nos trae cada vez más cerca, más cerca, más cerca. Ahora, algo que siempre, algo que compartía mi esposo en una de sus charlas, porque casualmente nosotros damos seminarios de familia, damos Sí, seminarios matrimoniales, exactamente, ¿no? era algo que llama la atención porque quizás fueron años difíciles los Claro. primeros, pero ahora son una familia que son, o sea, se demuestran amor y se nota que hay amor entre ustedes y también enseñan a otros sobre cómo tener una buena relación y de hecho ustedes fueron nuestros Los nuestros consejeros también, ¿verdad consejeros que sí? prematrimoniales y la verdad que fuimos muy bendecidos también por sus Pero consejos y su... sabes que eso no viene sin un costo.
Porque no hay ninguna relación. En primer lugar, porque somos seres caídos, somos seres imperfectos. Y es día a día Y es es la día a lucha, día y es día a día que convivimos uno necesita juntos. estar leyendo la Biblia Exactamente, y en comunión y en armonía, en la sintonía del cielo. totalmente, totalmente. Y entonces es ese cuadro que Dios va presentando, porque quizás hay personas que dicen, ay, yo quisiera que nunca hubiese una discusión. No, No va a pasar. Tiene que haber una discusión. El problema no es la discusión, el problema es cómo entramos en la resolución de esa y yo discusión. creo que las discusiones son de fortalecimiento, o sea, son Claro, necesarias y para las crecer, pruebas, porque absolutamente. si uno no tiene esos momentos, en momentos de confrontación, ¿cómo puede ¿Cómo crecer una crecemos? relación? No, o Exactamente. sea, es muy difícil porque no hay manera de que se muestren los problemas, las debilidades, las dificultades. Bueno, ahora vamos a avanzar de aquí en Correcto, adelante en otro camino. correcto. Y Así, aprendemos, ¿no? sí. Mutuamente. Entonces, pero me acuerdo que una vez Mark, orando al Señor, le decía, Señor, pero ¿por qué esto tiene que ser tan difícil, ¿no? Sobre todo en esos primeros años. Señor, ¿por qué tiene que ser difícil? Y el Señor le decía, pero si quieres yo te puedo hacer la vida fácil. O sea, ¿quieres vida matrimonial fácil o difícil? Eh, oye, pues Señor, si tú me lo pides, la fácil sería muy atractiva, ¿no? Que eso fuese así. Pero el Señor le dijo, bueno, pero entonces tu matrimonio no me serviría de nada. Porque tienes que pasar por el fuego para que puedas entonces ayudar a otros. Y es eso. Entonces, aquellas personas o parejas que además cada etapa del matrimonio tiene sus propias luchas y tiene sus propios sinsabores y también sus alegrías y sus gozos. Entonces, porque vamos cambiando también con el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, cada una tiene su propio desafío. Pero si vemos esos desafíos de una manera negativa y no como una oportunidad de crecer, de acercarnos más a Dios, de aplicar el bálsamo del Evangelio, como digo yo, ese de perdón, de restauración, entonces lo vamos a ver como que todo está en mi contra, cuando al contrario puede ser una de esas pruebas que nos dé fe, y a esa fe virtud, y virtud paciencia, y a tu paciencia entonces el amor fraterno. Sí. Es un proceso de crecimiento cristiano y la vida en familia y la vida matrimonial es la escuela para tener ese tipo de crecimiento. Y en ese sentido es muy importante el tener en cuenta de que se necesita a Dios diariamente y continuamente prácticamente. Absolutamente. Porque si a veces llegamos a un estancamiento espiritual, quizás sea afectada nuestra relación también matrimonial, Sí, ya sea en cualquier punto que uno esté, quizás en tu caso fueron los primeros años, pero puede ser, no sé, cuando viene uno, dos, tres hijos o ya se van los hijos, no sé, hay correcto. muchas etapas y la única manera de salir de todas esas situaciones es con Dios. De hecho, muchos estudios muestran que aquellas parejas quienes no tienen una relación con Dios a nivel personal y como pareja, pues tienen por supuesto un índice mucho más alto de quebrantamiento en sus hogares. Sí, de divorcio, sí. Y ahí quizá te quería preguntar en otra línea de acontecimientos, ya el pastor en ese momento ya había terminado de estudiar, Sí. ya para ser pastor. ¿Y cómo es que llegas a ser traductora? Y luego, ¿cómo es que llegan a Bolivia? Mira, yo nunca me imaginé eso. La primera vez que tuve que traducir fue en Jamaica. Y entonces era precisamente para el tesorero de la División Interamericana de ese momento. Tenían una reunión con los tesoreros de Unión. Eh, y entonces el pastor me pide que yo haga. Yo lo hice porque para mí era un lenguaje cómodo, porque era un lenguaje de economía. Ah, Entonces no de había esto sé, problema. de esto Sí, de sé, eso sí. sé. Entonces no hay ningún problema. Se hizo y bien. Y a las personas les gustó, ¿no? A los pastores que estaban allí les gustó y a los tesoreros de la Unión estaban allí. Pero ya después me dijeron, no, va a venir un pastor de la división y él quiere que usted le traduzca el sermón. Entonces ya yo dije, no.
Yo me negué en rotundo. Yo dije, Wow. no, eso ya no, eso ya. Es más, yo le dije, mira, aquí en la universidad está la escuela de idiomas, aquí hay traductores que hacen eso, entonces a mí no me van a poner a hacer eso. Pero mi esposo me dijo, bueno, ¿y por qué crees que te están preguntando a ti y no a otra persona? ¿No será que Dios te llama? Sí, entonces ese era su punto y yo, bueno, finalmente dije, ok, pero sí decían, no creo, pero bueno, vamos a hacerlo. Y todo salió como, o sea, Como pedido, digamos. como ensayado, ¿no? Y después una vez también me tocó ya para lo que se llamaba el Bible Bowl de Interamérica, traducir, porque venían delegados de toda Interamérica, jóvenes de toda Interamérica para hacer el Bible Bowl. Y ¿De qué se trata eso? es una competencia donde escogen un libro de la Biblia, entonces escogen al mejor de cada unión de la división y ellos luego hacen como un concurso, una competencia final de ese libro. Y ese año precisamente la sede iba a ser en lo que era la Unión de Antillas Occidentales. Iba a ser en la Universidad Adventista. Y estaba también el director de jóvenes de la división, estaba el vicepresidente de la división, etcétera, ¿no? Venían con los pastores también de jóvenes de las diferentes uniones. Y me acuerdo que en la mañana pues se hizo el sermón, no hay ningún problema, yo traduje al pastor, pero después en la tarde habían dicho que tenían un equipo de traducción porque en Interamérica se maneja 3 idiomas. Entonces, para cada joven iba a tener su propio traductor. El programa no había problema porque era todo en computadora, pero ya lo que era al vivo, porque era en televisión al vivo y estaba 3AB en él también y Hop y todo lo demás. Y radio y etcétera. Entonces, Ahí cuando sí llegó el necesito. momento, yo me senté como espectadora y no había traductores. Entonces, del frente me hacían así con los ojos, como que, ¿Estás ahí? estás ahí, párate. Y así me paré, yo no sabía ni cómo era el programa ni nada. Pero al final de todo, vi que era el Señor. Pero entonces después que vinimos al campo misionero, mi esposo necesitaba ayuda, entonces empecé a traducir para él. Y ya después con Batallas de Fe, Claro. también empecé a traducir para otros pastores de habla inglesa. Cuando se comenzó a hacer en otros países, que Exacto, quizás ahí ya se comenzó a abrir el, el público y correcto. ya un público más bilingüe, porque Sí, antes quizás estaba más enfocado en el público hispano y correcto. entonces ahora ya estaba en un público más bilingüe que actualmente, gracias a Dios, se tiene todavía cada Sí, sábado, ¿no? sí, señor. ¿Y cómo fue cuando que llegaron a Bolivia? ¿Cómo fue ese? Hace casi 16 años, también mi esposo respondiendo al llamado del Señor y llegamos con nuestros hijos chiquitos. Era también un tiempo de reto, ¿no? El desafío de poder adaptarnos no Al ser solamente a misioneros, una, sí, pero incluso a vivir por fe, a tratar de cómo vamos a educar a nuestros hijos. O sea, cada decisión también tenía sus propios retos, pero hemos visto en casi 16 años la mano del Señor, eh, tanto en su provisión como en su cuidado, en su protección, en la guía, en las puertas que abre para compartir el Evangelio con otras personas. Entonces, quedamos muy agradecidos. y ha sido, o sea, han ido en bastantes ministerios, estuvieron acá, luego estuvieron en Quebrada León, Así quizás es. entonces una experiencia amplia como misioneros. Y no sé si quisieras comentar alguna experiencia así breve de algún desafío específico en el campo misionero y cómo has visto la mano de Dios obrando. Ujú. Yo creo que uno de los principales desafíos que a veces las familias, sobre todo las familias que ya tenemos hijos y todo, es qué vamos a hacer con nuestros hijos, ¿verdad? Cómo los vamos a mantener, como todo. Y año tras año hemos visto la mano del Señor. Entonces ya no hay esos temores, no hay tanta preocupación. Em, es como que el Señor dice, tú te ocupas de lo mío, yo me ocupo de lo tuyo.
y eso fortalece nuestra fe. También fortalece nuestra fe el ver vidas cambiadas, ¿no? El ver familias que de repente estaban al borde de una separación y decir, no, estoy restaurada gracias al Evangelio. Ahora mi familia es distinta, ahora mi matrimonio es más fuerte, ahora estoy más comprometida con la lectura de la Biblia. Eso también nos anima. Y nos hace también ver, porque a veces cuando uno llega a un campo misionero piensa en lo que uno puede hacer y no en lo que uno puede aprender. Y eso es lo principal. El misionero no solamente está para dar, está también para recibir, está para interactuar con el pueblo al cual sirve, ¿verdad? Sí. Y a la comunidad a la cual sirve. Y ahí también me acordaba de alguna vez que el pastor Mark ha compartido su testimonio diciendo de que algunas veces no había un momento en el que no tenían para comer y creo que oraron y creo que Johan hizo Así una es. oración y Sí, tocó la puerta y tenían una bolsa de comida, ¿no? exactamente. Había una donde él quería papayas, por ejemplo, Ah, ¿no? eso Y era. entonces él decía, no. Y cuando llegamos a la casa después del culto había una bolsa detrás de la puerta y que huele a bananos, huele a esto. Y ahí estaban sus papayas, ¿no? Entonces el Señor hace eso, Sí, y la realmente. experiencia que los niños llegan a tener por eso les va a servir el resto de su Correcto. vida. Porque saben en quién creer. Así es. Y saben que responde y escucha. Exacto. Quizás para concluir me gustaría eh, hacerte dos preguntas. ¿Qué conclusión sacarías de la experiencia de tu vida hasta ahora con referencia a Dios y su presencia en toda tu vida, aún no habiéndolo conocido personalmente y que te tiene hasta aquí? Y otra pregunta que va en conjunto con eso es, ¿qué mensaje te gustaría compartir con otros? Quizás a alguna familia que esté en un momento de crisis Ujú. o también a los jóvenes o a quien te guste compartir algún mensaje específico, quizás a través de la experiencia de tu vida que les pueda ayudar. Claro, bueno, sobre la primera pregunta he visto, o sea, toda mi vida ha sido bajo la mano del Señor, desde el momento que nací. Sí, Entonces, un yo milagro, claro. no tengo duda de que el Señor, cuando tiene un propósito y un llamado para una persona, Él se encarga de orquestar las circunstancias, y es lo que nosotros vemos también a lo largo de las Escrituras, para que su propósito sea cumplido. Entonces, así como Él tiene un propósito para su pueblo, un propósito para la venida del Mesías, un propósito para la segunda venida, Él tiene también un propósito para cada uno de nosotros, de manera individual. Sí, Y Él va a colocarnos, si estamos atentos a esas directrices, en las condiciones y situaciones que necesitamos para cumplir esos propósitos. Ahora, no necesariamente todas las condiciones van a ser totalmente placenteras, ¿sí? Habrá momentos de retos, habrá momentos de desafíos, habrá momentos de lucha, pero que forman parte de ese cuadro completo que Dios quiere trabajar en uno, ¿no? Además de que eso también sirve para el fortalecimiento del carácter y para entender entonces, ok, dentro de la omnisciencia de Dios, esto es lo que se tiene que hacer. Entonces, sí, sí, yo reconozco que en toda mi trayectoria he visto la mano de Dios, absolutamente. Y sé por eso mismo que no tengo que temer porque su mano seguirá hasta el momento que el Señor diga, es el momento del descanso. Entonces tampoco hay temor, ¿sí? No hay ese temor. Y con respecto al mensaje para cualquier mujer, para cualquier familia, para cualquier joven, si nosotros no colocamos nuestras vidas en la mano del omnisciente y del omnipotente, ¿qué crees que podamos hacer por nosotros mismos? Nuestra mente finita, en nuestro poco entendimiento, en nuestra condición caída, no nos deja ver todo el plan y el propósito que Dios tiene en mente, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros nos alineamos y dejamos de un lado nuestro propio entendimiento, es allí cuando Dios empieza entonces a hablar de manera clara y audible. Este es el camino, andad en él.
Entonces, añorar ese momento, añorar también una relación personal con Dios. No es solamente, por supuesto, es hermoso tener una relación con hermanos en la fe, que ese tener hierro una que afila hierro, denominación, por sí. supuesto, eso forma parte de la experiencia cristiana. Pero cuando solamente yo me relaciono a un nivel horizontal y no tengo ningún tipo de relación vertical con mi Padre, hasta esa relación horizontal al Llega a poco ser tiempo llega a vacía. ser vacía. Sí. Entonces, a través de su palabra, a través de la guía de su Espíritu Santo, el Señor puede diariamente conectarnos con Él. Además de que Él es nuestro Padre. O sea, es la relación más hermosa que uno puede tener. No es solamente ir a tu Creador, a tu Redentor, pero a tu Padre para encontrar una relación con Él y a permitirle, a través de la obra del Espíritu Santo, transformar su vida. Es un privilegio que no todos tienen, además. Es un privilegio Que los que ángeles los ángeles quisieran y tener. no lo pueden No, tener. no lo pueden tener. Eso es maravilloso. De hecho, los maravilla, ¿no? El pensar que el Hijo de Dios haya podido venir a este mundo, condescender para llegar a ser un humano como nosotros, entrar en la familia caída de Adán para rescatar a los hijos de Adán. Y no solamente eso, para imputar a nosotros su justicia, para que seamos coherederos de gracia y algún día presentarnos delante de nuestro Padre. Es Amén. una fortuna que es un Inmerecida. privilegio inmerecida, Sí, definitivamente. y hermoso. Y quizás una última pregunta antes de concluir con esta entrevista, que te agradezco por el tiempo y también por haber compartido esto, es tu familia. ¿Qué dice ahora? ¿Han aceptado a Dios? ¿Y qué dicen ahora de ver ahora a la Kerry en la que te has convertido gracias al Señor, gracias a su obra? ¿Alaban a Dios por tu vida? Sí, sí, de verdad que el Señor también ha estado obrando en mi familia y por eso doy gracias, ¿no? Recientemente, por ejemplo, una de mis hermanas me decía, yo quiero entregarme al Señor, he visto la mano del Señor guiándome. Es una hermana mayor que tengo. Y así, ¿no? He visto a mi abuela de 93 años profesando a Cristo. Wow, Entonces, forma parte gozo. de ese gozo, ¿no? Y de ver que al principio ellos decían, bueno, ¿dónde va todo esto? Pero hoy día ellos ven que sí, que da fruto, porque ven nuestros hijos, ven nuestro hogar, ven lo que estamos haciendo. Entonces están satisfechos, están contentos. Ellos también tienen una relación más cercana a Dios, y eso a nosotros también Está nos alegra, gozo. claro. Y ahora ustedes son una familia que ya tienen 3 niños, bueno, 3 3 jóvenes ahora, jóvenes. que uno está estudiando y los otros 2 están ahí en el proceso de crecimiento y ha sido muy hermoso compartir con ustedes también en este ministerio y sabemos que la música también es parte de su familia y eso es algo muy hermoso, parece que lo llevan en la Sí. sangre. Muchas gracias, Kerry. Y quizás para concluir, a mí me gustaría compartirles primera de Juan 3, del versículo 1 al 3, que creo que puede resumir un poco lo que nos mencionaba Kerry con la experiencia de su vida. Dice, mirad cuál amor nos ha dado al Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí Amén. mismo, así como Él es puro. Amén. Y que ese sea nuestra motivación, que ese sea nuestro enfoque, de que cada día podamos contemplar a Jesús para que podamos ser cada vez más purificados, así como Él es puro. Así que Dios los bendiga, hermanos, y gracias por acompañarnos en este espacio de testimonio de vida.